preguntado alguna vez por qué al soltar una moneda en un vaso con agua y otra en un vaso con jabón líquido, la moneda demora en caer más en el jabón líquido? Pausa el video y compruébalo por ti mismo. Este fenómeno se debe a una de las principales propiedades de los fluidos, la cual se denomina viscosidad. Somos alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo y en este video aprenderás con nosotros más acerca de este interesante tema. Ahora pasemos a los objetivos. Como objetivo general tenemos el de estudiar experimentalmente la viscosidad en dos fluidos newtonianos y uno no newtoniano. Y como objetivos específicos tenemos al de determinar la viscosidad en el agua potable, en el aceite doméstico y en el jabón líquido. Además queremos obtener los valores de la posición, tiempo y distancia usando el programa de rastreo Tracker. Por último, se quiere comparar estos valores teóricos con los valores experimentales que hallamos de la viscosidad. Como materiales tenemos a los dos fluidos newtonianos, que en este caso son el agua potable extraída de un grifo y el aceite doméstico de la marca Cocinero. Y como fluido no newtoniano tenemos al jabón líquido de la marca Orion. Así también tenemos a las 10 canicas usados en el ensayo y a un corrector como base para hacer un marcador. Y ahora los instrumentos. En primer lugar tenemos a la balanza electrónica de la marca Space, así también como la probeta de 250 ml de la marca Quintel. También tenemos a una regla graduada de 30 centímetros. Por otro lado tenemos también al programa Tracker, que se usó para hacerlo de manera más eficiente y encontrar las variables de posición, tiempo y distancia. Ahora procedemos a explicar el procedimiento del experimento que nos permitió obtener el valor de la viscosidad de los fluidos empleados. En primer lugar, se obtuvo el valor de la masa y volumen de las canicas, con los cuales posteriormente se determinó la densidad de las mismas. Para este punto se emplearon los siguientes materiales e instrumentos: 10 canicas de vidrio, 190 ml de agua, una balanza electrónica y una probeta de 250 ml. Ahora, primero se determinó la masa de las canicas. Para ello se colocaron las 10 canicas sobre la balanza electrónica y el valor obtenido se anotó en una libreta. Posteriormente se calculó el volumen de las canicas. Para ello se vació los 190 ml de agua en la probeta de 250 ml e inmediatamente se introdujo las 10 canicas de vidrio. Y el volumen de agua desplazado es igual al volumen de las canicas. Ahora, para el marcado de la altura óptima se emplearon los siguientes materiales e instrumentos: un corrector artesco, el cual se empleó como resaltador, una regla artesco de 30 centímetros y un recipiente que va a contener los fluidos a trabajar, que para este caso fue una probeta de 250 ml. El marcador de la altura óptima es importante para saber hasta qué punto podemos llenar con fluido el recipiente sin que las canicas a insertar logren rebalsar su contenido. Ahora, para el desarrollo del marcado es sumamente sencillo. Lo único que se hace es hacer una prueba para saber hasta qué altura se puede vaciar el contenido en el recipiente. Esto con ayuda de una regla. Luego, posteriormente, dejamos nuestra mano hasta la altura óptima y traemos nuestro corrector y procedemos a marcar. Ahora, calculamos la masa y el volumen de los fluidos trabajados. Para este caso se utilizaron los siguientes materiales e instrumentos: los tres fluidos a analizar, es decir, agua, aceite y jabón líquido. Además se empleó una balanza electrónica y una probeta de 250 ml. En cuanto al procedimiento a seguir, primero se pesó la probeta en la balanza electrónica, anotando su valor en una libreta, y posteriormente se llenó con 190 ml de fluido para los tres casos, es decir, para agua, aceite y jabón líquido. Se llenó en la probeta de 250 ml. Luego se pesó la probeta con el fluido en la balanza electrónica y el valor obtenido se le restó al valor de la masa de la probeta, obteniendo así el valor de la masa neta del fluido. Cabe mencionar que el volumen de los tres fluidos fue de 190 ml para los tres casos. Esta medida es exacta puesto que la probeta con la cual se ha trabajado ya se encontraba graduada.
Para la obtención de datos usamos Tracker, el cual es un programa de análisis de video muy útil. Una vez importados los videos a este programa, se procede a insertar la vara de calibración, la cual le sirve de referencia al programa para la determinación de distancias. Para ello es necesario que conozcamos la medida de algún elemento presente en la grabación. Luego se ubica el eje de coordenadas en la posición en la cual se deja soltar la canica o donde se inicia el movimiento. Luego se procede a insertar una masa puntual, la cual nos servirá para hacer el seguimiento automático al movimiento de las partículas. En la parte inferior derecha del programa se crea una tabla en la cual nos muestra la relación de la posición de cada canica con respecto al tiempo. Para nuestro análisis tomamos como datos las posiciones y tiempos iniciales y finales. Este procedimiento se repitió para el movimiento de cada partícula soltada en cada uno de los fluidos tomados como ejemplo: el agua, el aceite y el jabón líquido. Resultados. Después de realizar el procesamiento del video en el programa Tracker, se obtuvieron los siguientes datos distribuidos en las tablas que se mostrarán a continuación. Cada tabla corresponde a un fluido: agua, aceite y jabón líquido. En estas tablas se pueden encontrar datos correspondientes a 10 canicas, de las cuales se muestran su distancia, su tiempo. Después de dividir estos dos valores nos da la velocidad. Estas 10 velocidades son promediadas para hallar la velocidad límite para cada fluido, sorprendiéndonos así que en el caso del jabón líquido la velocidad es muy pequeña. Luego veremos por qué. Continuando con los resultados, para hallar los valores faltantes utilizamos la fórmula de densidad, de velocidad límite y de viscosidad. Por otro lado, para hallar la densidad de la canica, utilizamos la fórmula ya mencionada que relaciona la masa con el volumen desplazado. Estos dos datos los sacamos de la tabla que se mostrará a continuación, en la cual nos muestra tanto la masa como el volumen para una canica. Después de dividir estos valores, obtenemos una densidad de 2.5 gramos por centímetro cúbico. Ahora, para hallar la densidad, velocidad límite y viscosidad de cada fluido, se emplearon las fórmulas anteriormente descritas. Y así obtuvimos esta tabla con los siguientes datos, de los cuales nos llama mucho la atención la viscosidad elevada del jabón líquido a comparación del agua y el aceite. Discusiones. Los valores para la viscosidad obtenidos después de realizar el experimento fueron distintos a los valores teóricos. Esto se debe a que los instrumentos que empleamos no tuvieron la precisión necesaria. Por ejemplo, la regla, que fue usada para determinar el radio de la canica y también para medir la altura de la probeta. La temperatura es un factor que influyó al momento de realizar las comparaciones, ya que los valores teóricos fueron determinados a una temperatura de 20 grados y los valores experimentales que obtuvimos se determinaron a una temperatura de 22 grados. Esta variación de temperatura es lo que generó un error en la comparación. Las viscosidades obtenidas son inversamente proporcional a los valores de velocidad límite. Eso se puede verificar en los videos que realizamos durante la experimentación. Por ejemplo, en el caso del jabón líquido, la canica demoró más tiempo al recorrer la misma distancia que cuando estaba sumergida en agua o aceite. Para tener un mejor entendimiento del proceso experimental que se ha seguido, pueden visitar los videos que dejaremos en el link del Drive aquí abajo en la descripción. Discusiones. Los valores para la viscosidad obtenidos después de realizar el experimento fueron distintos a los valores teóricos. Esto se debe a que los instrumentos que empleamos no tuvieron la precisión necesaria. Por ejemplo, la regla, que fue usada para determinar el radio de la canica y también para medir la altura de la probeta. La temperatura es un factor que influyó al momento de realizar las comparaciones, ya que los valores teóricos fueron determinados a una temperatura de 20 grados y los valores experimentales que obtuvimos se determinaron a una temperatura de 22 grados. Esta variación de temperatura es lo que generó un error en la comparación. Las viscosidades obtenidas son inversamente proporcional a los valores de velocidad límite. Eso se puede verificar en los videos que realizamos durante la experimentación. Por ejemplo, en el caso del jabón líquido, la canica demoró más tiempo al recorrer la misma distancia que cuando estaba sumergida en agua o aceite. Para tener un mejor entendimiento del proceso experimental que se ha seguido, pueden visitar los videos que dejaremos en el link del Drive aquí abajo en la descripción. Finalmente, las conclusiones son: se obtuvo que las viscosidades experimentales para los fluidos fueron: para el agua potable, 0.410 newtons por segundo sobre metro cuadrado; para el aceite doméstico, 0.478 newtons por segundo sobre metro cuadrado;
y para el jabón líquido 24.181 newtons por segundo sobre metro cuadrado. Asimismo, mediante el empleo de software tracker se obtuvo valores más aproximados de la posición, distancia y tiempo para las canicas de vitrio. Sin embargo, se presentó una gran variación entre los valores teóricos y experimentales de la viscosidad, lo cual fue debido al empleo de instrumentos de baja precisión.